como no hemos tenido ayudantía hace harto ratito, ya el profe ha avanzado hartos contenidos, eh, hartos contenidos, específicamente ya de métodos de generación de campos magnéticos. Entonces, lo que vamos a ver hoy día va a ser un poco un resumen pequeño de ley de Biot-Savart y ley de Ampère y flujo magnético. Y vamos a hacer ejercicios, bueno, ejercicios más de prueba, porque ya a esta altura no, bueno, como la prueba 3 en general es una prueba ya más práctica, una prueba normal, y que involucra harta materia, no me voy a enfocar tanto en profundizar resúmenes para que entiendan bien la materia, sino que vamos a tratar de estar buscando más ejercicios. Así que partamos. ¿Se escucha bien, cierto? Sí. Ya, perfecto. Ya ver, entonces. Lo primero que ya vieron ya hace dos semanas atrás, 2 semanas y media, es la ley de Biot-Savart. En general, todo este contenido o toda esta unidad se enfoca en comprender las fuentes de campo magnético. De hecho, incluso estoy pensando en las siguientes ayudantías ya condensar todas las leyes como importantes que hemos visto a lo largo del curso. Son al final las ecuaciones de Maxwell, pero no con una corrección que hace Maxwell, sino que condensar todas las leyes en 4 ecuaciones principales, que son las que les van a solucionar la vida al momento de resolver ejercicios. O sea, con esas 4 ecuaciones pueden tratar de sacar todo. Entonces, en general, ahora nos vamos a enfocar en esta parte, en fuentes de campo magnético. Entonces, lo primero es entender, por ejemplo, qué es la ley de Biot-Savart. ¿Qué nos dice esta ley? En general, esto nos dice que si yo tengo un cable, por ejemplo, cualquiera, el cual tiene una corriente I, alrededor de este cable pasan cosas. Y creo que el profe en una de las primeras clases que les mostró cómo la relatividad especial generaba este mismo efecto, o lograba explicar este efecto, de por qué cuando pasa una corriente y se desplaza a través de un cable, alrededor del cable se genera un campo magnético. Y en general lo que va a pasar es eso, efectivamente alrededor se va a generar una perturbación, o sea, que un cable pase corriente genera que alrededor de este pasen cosas. Y generalmente son así, son campos que van rotando alrededor del cable. Entonces, la ley de Biot-Savart todavía no involucra, o sea, no analiza completamente qué es lo que pasa alrededor del cable, sino que analiza en puntos clave. Por ejemplo, si yo tengo un punto P acá o tengo un punto P aquí. Lo que hace la ley es decirnos, si yo tengo acá un flujo de corriente en un espacio ds, son pedacitos de este cable, es un elemento ds, de esa, de esa línea, ya es un elemento de línea. Si yo tengo este elemento, que nos representa un pedacito de este cable completo, alrededor de este punto, yo voy a generar efectos distintos en puntos distintos al alrededor. Entonces, por ejemplo, si yo me paro acá, en esta dirección voy a tener un vector, que va a ser R, ¿ya? Que va a ser la distancia. Entonces, ¿qué nos dice esto? Si yo conozco R, puedo calcular un vector unitario a partir de ese R. Entonces voy a anotarlo aquí, un vector unitario, R tongo, que nos representa esa dirección. Entonces, yo lo que quiero hacer en este punto es calcular cuál es el campo magnético en ese punto. Pero voy a calcular un diferencial de campo magnético porque el cable completo lo que hace es perturbar todo el entorno. Pero yo quiero saber específicamente en ese puntito. Y a través de eso poder generalizar un poco. Entonces, si yo tengo eso, lo que nos dice esta ley es que ese diferencial de campo magnético viene dado por una serie de constantes, por la corriente, la dirección en la que va la corriente, multiplicado por R tongo, y todo esto dividido en la distancia al punto al cuadrado. Entonces, este R tongo es este vector unitario que está aquí, que encontramos a partir de esta dirección completa, y esto es
el valor o la distancia completa al punto donde queremos estudiar ese campo magnético. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo quiero generalizar un poco cómo es el campo magnético alrededor de todo esto, yo acá tengo que después integrar y me va a dar que el campo magnético total es esta combinación de constantes, el, la corriente, y integramos todo lo que tenga que ver con desplazamiento. Entonces, en este caso, o sea, con distancia. Entonces tenemos el elemento de línea multiplicado por producto cruz, el retongo, la dirección, y acá abajito la distancia al cuadrado. Esto es, en el fondo es cómo generalizamos ese, ese campo magnético alrededor de este cable. Generalmente no vamos a tener cables tan complejos, generalmente estudiamos líneas rectas y es como el típico ejercicio que podemos calcular, o por ejemplo, cables que son ya circulares. Entonces podemos asociar todo a un círculo, entonces toda esta curvita la podemos parametrizar y generar aquí cierta combinación de cosas, como probablemente lo hayan visto en clase. Entonces, la más común de todas, o el campo magnético alrededor de un cable muy común, es cuando tenemos un cable infinito. Si yo tengo un cable infinito, en el cual pasa corriente, infinito al infinito, este es menos y este es más. Yo puedo estudiar, por ejemplo, cuál es el campo magnético que hay en este punto. Entonces, yo sé que si hago todo este procedimiento, en el libro sale bien detallado cómo resolver la integral y todo, yo sé que en este punto voy a encontrar un campo magnético entrante a la hoja, eso quiere decir que acá vemos una cruz, y esta va a ser igual a esta constante, va a ser igual a 2pi, acá voy a poner una A y la corriente. Esta va a ser la distancia, la distancia, la distancia al cable. Y la corriente I, la voy a dibujar acá con colores, es el flujo de campo, o sea, el flujo de electrones que pasa por ahí, como ya lo vimos antes. Entonces la corriente es la corriente eléctrica. Entonces, ¿cómo es el campo magnético? Si en este punto es entrante, y yo quiero saber, por ejemplo, en el punto contrario, acá también tengo otra distancia, en este punto es saliente, entonces acá yo veo el puntito, veo la punta de la flecha. Y lo que ocurre es que si yo veo esto tridimensionalmente, todo mi campo eléctrico envuelve a la corriente eléctrica. Entonces tengo acá campo magnético envolvente y que envuelve. ¿Y cómo pueden determinar, por ejemplo, de forma fácil estas líneas con la regla de la mano derecha? Entonces, con la regla de la mano derecha, ustedes apuntan el pulgar y su manito, su puño, lo que tiene que hacer es tratar de tomar el cable. Entonces toma el cable y sus deditos lo envuelven. Entonces al tomar el cable, ustedes con el dedo gordo pueden apuntar la dirección de la corriente y saber, sus deditos les va a decir cuál es la dirección de las líneas de campo del campo magnético. En general, para eso sirve la ley de Biot-Savart, para poder calcular cuál es el campo magnético alrededor de distintos tipos de cables. En el libro hay cables curvos en general, pero ahí vamos a ver un ejercicio que salió en una prueba años atrás. Creo que fue hace un año que salió ese ejercicio. Es bien interesante. Lo importante lo que de ahí es poder determinar cuál es la distancia, porque determinando esa distancia determinamos esto. Automáticamente estos tres elementos que van dentro de la integral. Y ese es un poquito más fácil de calcular, pero tenemos que interpretar cuál es, o parametrizar la dirección o trayectoria que tiene la corriente. Ya, por ejemplo, si es un círculo, tenemos que poder parametrizar toda la corriente que va acá, te va a dejar en términos de ángulo, y nos quedaría un diferencial angular. Ya por ahí, dependiendo del ejercicio y con práctica, podemos ir encontrando esas cosas. De todas formas, si no alcanzamos, por ejemplo, a hacer tantos ejercicios, yo igual voy a estar tratando de subir material al web curso
para que puedan estar viendo, no sé, distintos tipos de ejercicios y lo que vayan encontrando y que sea interesante. Y lo otro, si quieren ver más ejercicios, también les recomiendo ir a tutorías. Un amigo mío está haciendo las tutorías de Física 3 los días lunes. Me dijo que está yendo poca gente. Así que si pueden ir, sería bueno, como para que aprovechen esa oportunidad de resolver dudas. Entonces, eso es todo lo importante de la ley de Biot-Savart. ¿Alguna consulta con respecto a esto? No, ninguna. Ahí, ya. Entonces, continuamos. Otra ley importante que ya deben haber visto es la ley de Ampère. La ley de Ampère. La ley de Ampère es bien simple y es una forma, es como el equivalente a la ley de Gauss en electricidad, pero ahora en campos magnéticos. ¿Y por qué equivalente? Porque yo voy a suponer, por ejemplo, que tengo que un campo magnético y voy a calcular la integral de línea sobre ese campo magnético. O sea, tengo que determinar una trayectoria. Pero el hecho de que la trayectoria sea cerrada va a simplificar un poco. Entonces, cada vez que yo tengo una trayectoria cerrada y sepa que hay un campo magnético y se da la condición de que yo tengo un cable, una corriente, va a ocurrir lo siguiente. Si yo tengo un cable y una con corriente en esa dirección, y yo voy a proponer esta trayectoria cerrada, cerrada quiere decir que donde comienza termina, y está encerrando esta trayectoria, está encerrando la corriente, se cumple esta igualdad. Entonces, la integral de línea sobre una trayectoria cerrada en presencia de un campo magnético siempre va a ser igual a esta constante por la corriente. Pero es la corriente encerrada. ¿Sí? Y esto nos va a permitir facilitar todos los cálculos que tengamos que hacer. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos este cálculo de un cable infinito y queremos calcular el campo magnético en un punto, en una zona puntual o en algún punto del plano, lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente: tenemos que resolver esta integral, que tiene hartos pasos, descomponer esto en muchas partes y ir jugando un poco con, con los valores. Pero, por ejemplo, con esta ley de acá, con la ley de Ampère es súper simple, porque basta que yo conozca esto, basta que yo conozca la trayectoria y basta que yo conozca el campo. Y puedo resolver todo fácilmente. Entonces, un detalle importante es que el campo, el módulo del campo, a una distancia r, es siempre el mismo. Entonces el campo magnético siempre va a estar girando con el mismo valor o el mismo módulo. Y acá estaría cambiando el vector nomás. Y entonces, ¿cómo yo calcularía esto? Como este valor es constante, yo voy a determinar un punto cualquiera, voy a determinar este. Entonces yo sé que en este punto el campo magnético tiene esa dirección. Entonces yo sé que sobre toda esta trayectoria cerrada, esta trayectoria es todo el perímetro del círculo. Entonces, este resultado va a ser B por 2pi r igual a sub 0 y la corriente encerrada. Entonces despejo B y va a quedar sub 0 y encerrada partida en 2pi r, siendo r la distancia hasta acá. Entonces, si se fijan, es lo mismo que tenía acá. Solo que acá, si lo buscan en el libro, son muchos pasos y acá simplemente son 3. Solo saber que sobre toda esta trayectoria el campo magnético va a ser siempre B y la trayectoria generalmente vamos a estar usando círculos. Ya, generalmente vamos a estar usando eso. Un ejercicio un poco ya más complicado es tratar de calcular lo mismo pero en un toroide. Ya, eso es más complicado y no es tan necesario porque hay muy pocos ejercicios de eso, así que no lo vamos a hacer. Pero lo importante es la corriente encerrada y que la trayectoria sea cerrada. Eso.
que la trayectoria sea cerrada. Voy a poner T cerrada. Porque igual no tiene mucho sentido, por ejemplo, que calcule esa integral acá a la mitad. Como que no voy a estar encontrando el valor completo del campo magnético. Estaría como calculando la mitad de la función. Entonces tampoco sirve mucho. Por eso tiene que ser cerrada. Y que esa trayectoria encierre esa corriente. Ya. Y la siguiente. Bueno, antes de continuar, ¿alguna duda con la ley de Ampère? No, ninguna. Ya vi. Y ahora, lo siguiente, la otra ley importante es, bueno, antes de llegar a la ley, vamos a ver lo que es flujo magnético. Esto es exactamente lo mismo que vimos antes. Yo calculo el flujo, bueno, para calcular el flujo de algo necesito suponer el campo o lo que genera ese flujo y un elemento de superficie. Ya necesito yo una superficie, entonces yo puedo suponer que tengo un campo magnético que atraviesa una superficie. Y después yo con esta integral yo puedo calcular esto, sabiendo cuánto vale el campo y sabiendo cómo es la superficie, conociendo esa forma, tal cual como era en electricidad. La gracia es que yo puedo calcular este campo magnético bajo las mismas reglas que veíamos antes en electricidad, con la ley de Gauss de los campos eléctricos. Pero ahora lo que a mí me interesa es la ley de Gauss, pero para el magnetismo. Entonces, la ley de Gauss magnética dice lo siguiente. La integral de superficie, siendo una superficie cerrada, conociendo la superficie, siempre tiene que ser igual a 0. Entonces, luego vamos a ver métodos para poder calcular esto, pero es exactamente la misma forma o el mismo cálculo que se hace para campo eléctrico. Lo que pasa aquí es que esto nos dice lo siguiente, esto nos dice que no existe un polo positivo que al yo encerrar en una superficie me dé un valor distinto de 0. Entonces el campo que va a generar este polo positivo magnéticamente hablando, ya no estamos con carga, estamos con imanes, esto dice, esto no existe, no hay un flujo, porque tiene que ser igual a 0. ¿Y por qué tiene que ser igual a 0? Porque no existen los monopolos, siempre existen imanes con un polo positivo y otro negativo. ¿Y qué genera esto? Que todas mis líneas de campo vayan por aquí. Si yo encierro esto en una superficie cerrada, lo que me va a contabilizar esto es la cantidad de flechitas que salen, pero también va a contar la cantidad de flechitas que entran. Entonces, se fijan en un imán, todas las flechitas que salen por un lado vuelven a entrar por el otro. Entonces, cuando yo resuelvo la integral, la suma de todas esas flechitas da 0, porque tengo unas que salen que son positivas y unas que entran que son negativas. Entonces, se cancelan. Entonces, por eso esta ley se cumple siempre. Yo tengo un elemento que es magnético y sé que si yo calculo una superficie, o sea, si encuentro una superficie alrededor de este elemento y hago esto, sé que tiene que dar 0. Si no da 0, algo estoy haciendo mal. Eso nos dice la ley de Gauss magnética. Es similar, por ejemplo, cuando en campo eléctrico nosotros suponíamos, por ejemplo, una carga positiva con todas sus líneas de campo hacia afuera, pero acá en campo eléctrico la condición de la ley de Gauss es que yo encierro una carga. Porque si yo no cerraba una carga y ponía un elemento fuera, todas las flechitas que entraban, después también iban a salir. Entonces, en esta integral integral de superficie daba 0, y en este no daba 0, daba otra cosa. Pero esa es como la analogía. Acá, en ley de Gauss, estamos siempre en este caso, con un imán adentro.
porque todo lo que entra es igual a lo que sale. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Ya, perfecto. Ya, entonces una vez hecho todo este repaso como de las cosas más importantes en general, veamos un ejercicio. El ejercicio este necesito la figurita. Ya. Entonces, ¿qué dice este ejercicio? Dice, en la figura se muestran dos corrientes de longitud R cada una. Determina el campo magnético en P producido por la corriente paralela al eje Y, magnitud y dirección. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Dos cosas principalmente. Primero, tenemos que ir a la figura A y determinar cuáles son las corrientes. Tenemos esta corriente y luego tenemos esta corriente. Entonces, esto yo voy a llamar 1, no, esto voy a llamar 2, y esta de acá voy a llamar 1. Es la misma corriente, pero con direcciones distintas. Entonces, ¿qué ocurre con esto? En este caso, las corrientes son constantes. ¿Ya? Entonces, cuando la corriente es constante, lo que yo hago es decir, la corriente eléctrica es I, el vector, y después coloco el elemento que acompaña y nos dice cuál es la dirección. Entonces, en este caso va a ser I en la dirección, si voy con el 1, en la dirección J tongo. Ya, entonces esa es la dirección de la corriente. Y J tongo. Ya, ahora, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que necesitamos en general? Si yo quiero saber cuál es la corriente, o sea, cuál es el campo magnético en P, quiero saber el campo magnético acá, el campo magnético producido por este cable, pero este cable va de acá a acá. Entonces no puedo asumir directamente que es un cable o un campo magnético producido, por ejemplo, por un cable infinito. Yo no puedo usar esas otras leyes que vimos después de la ley de Biot-Savart. Pero lo que puedo hacer es lo siguiente. Yo voy a suponer aquí un puntito. Y ese puntito va a tener un pedazo de corriente eléctrica. Entonces yo voy a tener acá un pedacito de corriente en ese puntito. Entonces voy a tener ya lo voy a anotar así con color. No, no sé qué notación poner acá, pero dame un segundito para no decirles mentiras. Ya. Antes de seguir, voy a hacer lo siguiente. Voy a anunciar la ley de Biot-Savart. Entonces, yo sé que la ley de Biot-Savart me dice que si yo tengo un elemento de campo magnético en cero constantes y dl r r3. Esto es equivalente al que había puesto yo antes. Ya recuerdan que r tongo es igual a el vector r dividido por su módulo. Ya, si reemplazan esto en la ley de Biot-Savart que les puse en el principio de la ayudantía, van a encontrar que es esta misma. Entonces, veamos por partes. Esto nos dice la distancia de separación entre el punto y lo que genera el campo magnético. Y esto es la corriente en ese punto del campo magnético. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Esto nos dice la cantidad de corriente que pasa, ya que es constante. Eso está bien. Esto de aquí nos dice la dirección que tiene esa corriente y como el tamaño del cable. Entonces lo que yo voy a hacer en este pedacito, voy a decir y dl va a ser igual a la misma corriente, porque la corriente es constante, multiplicada por di en la dirección j tongo. ¿Por qué di? Porque esto me dice la dirección y la dirección está en el eje y entonces un pedacito de este cable va a ser equivalente a un pedacito del largo total, que sería
un pedacito de I. Así yo puedo cuantificar cuánto es al momento de integrar puedo calcular cuál es la corriente total que hay en esta línea completa. Entonces, ya tengo esta primera parte que es la que va acá. La siguiente parte, y es la más complicada, es calcular el R. Y lo que es el R, como es la distancia al elemento que genera el campo magnético, es la distancia acá. Voy a acercarme un poquito. Es la distancia que hay entre este punto y el elemento que es este. Estoy tomando ese elemento. Voy a poner aquí un pedacito del cable. Entonces tengo esta distancia. Y esta distancia no la podemos calcular a priori, así como a primera vista, porque este punto está acá medio lejos, como que está en un plan nada que ver. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer lo siguiente. Yo sé que matemáticamente, si yo tengo un vector que está acá, entonces si tengo un plano X e Y, y tengo un punto que está acá, por ejemplo, y otro punto que está acá, yo sé que la distancia entre estos dos puntos va a ser el vector que va, voy a poner este 1, este 2, esta distancia, y esta va a ser la posición de 1, y esta va a ser la posición de 2. Entonces yo sé que esa distancia va a ser R2 menos R1, igual a D. Ya porque esto es equivalente a sacar el R2 como resultante, y el R2 como resultante va a ser R1 más esa distancia me va a dar como vector resultante el R2. Entonces esto es lo mismo, solo que acá yo estoy despejando D. Entonces yo sé que si quiero saber la distancia a este punto, o sea, un vector que va así, apuntando hacia acá, tengo que colocar, o sea, R va a ser igual a la posición P menos la posición de la corriente, o del objeto que genera la corriente. Ya eso es por esto mismo que está acá. Yo quiero saber el puntito acá con este vector apuntando en esa dirección, o sea, apuntando hacia acá. Para eso tengo que poner este vector menos el de la corriente, me va a dar esta distancia. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es caracterizar esas posiciones. Si yo sé que la posición P es un vector que en X vale L, en Y vale 0 y en Z igual vale L. Y eso lo podemos ver porque esta posición de acá tiene una distancia L y esto tiene una altura L. De ahí puedo sacar esas dimensiones. Recuerden que esto es X y esto es Z. Y ahora la posición C va a ser lo mismo. Va a ser 0, y, 0. Acá ese I es porque estoy usando cualquier posición. Cualquier valor de I me va a dar una posición en este punto. Entonces ahora esta distancia, R, va a ser L, menos I, L. Solo por restar esos vectores. ¿Se entiende? Si no tienen alguna duda, os repito alguna cosita. Yo me perdí, pero más arriba, o sea, solamente en el R al cubo. Acá. ¿Esto? Sí. Ya. Lo que pasa es que yo la ley de Biot-Savart que les puse antes era esta. Esta de acá. Estamos usando esto de aquí. Y acá yo les puse R tongo partido en R cuadrado. ¿Ya? Y esto no es un vector, esto es una escalar, ¿ya? Porque el R al cuadrado de esto es el módulo de un vector, entonces eso es un numerito. Entonces lo que nos queda ahí es R tongo partido en R cuadrado. Y R tongo es R vector partido en el módulo de sí mismo. Ya, Multiplicado por 1 partido en R cuadrado. Y ahí nos da el... No usar esto y tener que buscar como aparte ese R tongo, porque al final es lo mismo. Como que colocarlo directamente. Ya. Entonces ya tenemos el R, ya que lo encontramos restando la posición de P, de los puntos que queremos estudiar, menos la posición de cualquier pedacito de corriente que genere un campo magnético.
Entonces, lo que nos faltaría ahora es buscar el módulo de R. El módulo de R no es más que raíz de de cada uno de los elementos del vector elevado al cuadrado. Entonces sería L cuadrado más I al cuadrado más el otro L al cuadrado. Entonces el resultado de eso es raíz de 2 veces L cuadrado más I cuadrado. ¿Sí? Ya, entonces si se fijan, ya tenemos todos los elementos. Tenemos esto, que lo encontramos acá. La corriente, esto por dl, y dl va a ser dij, un pedacito de i en la dirección j. Y esto lo acabamos de encontrar en estos pasitos de acá. Entonces, veamos que es, voy a anotar al tiro que es el r partido en módulo elevado a 3. Y es lo siguiente, va a ser L y tongo partido en raíz de 2L cuadrado más I cuadrado elevado a 3. Más, miento, va a ser menos I J tongo partido en la misma raíz. Más L K tongo partido en la misma raíz elevado a 3. Entonces ese sería este valor completo. Entonces cuando yo tomo la ley de Biot-Savart ahora y digo dB igual U0 4pi por la corriente por DI por J tongo, producto cruz. Producto cruz. Ahora para el producto cruz lo voy a anotar todo de forma... No, si igual lo voy a anotar, bueno, normal. 2L cuadrado más I cuadrado 3I tongo menos I elevado a 3 J tongo más L K tongo elevado a 3. Entonces ahora tengo que resolver esto. ¿Y ahora qué pasa? Que ahora tenemos que resolver ese producto cruz. Entonces, para resolver el producto cruz, tomamos la forma más fácil, es decir, I tongo, J tongo, K tongo, tomamos el primer elemento, 0 y de I, 0, tomamos el segundo elemento, L partido en las raíces al cuadrado, menos I partido en esas cosas al cuadrado, L partido en esas cosas, bueno, al cubo, no al cuadrado. Y a esa matriz le sacamos el determinante. Y ese es el resultado de un producto cruz. Entonces, tomamos el primer elemento de esta línea que he seleccionado. Entonces quedaría I tongo factor de la submatriz que queda, o sea, el determinante de la submatriz, que sería este por este menos este por este. Entonces este por este menos este por este. Y eso sería I de I partido, o sea, por L partido en esa raíz al cubo. Ahora viene la segunda, viene esta y es con un menos. Menos J tongo, producto, la submatriz que queda. Pero en esta submatriz queda 0 por este, menos 0, o sea, este por 0. Entonces 0. Más K tongo, que sería el tercer elemento. Y en este tercer elemento queda queda este por este, menos este por este. Entonces quedaría L menos L I D I partido en esa cosa elevada a 3. Entonces acá lo voy a anotar más ordenadito. Va a ser la corriente por DI por L, factor de toda esa raíz elevado a 3. En la dirección y tongo. Más, o sea,
respetando el signo que nos quedaba, menos L I de I factor de esa raíz elevado a 3. Y esta es la dirección que tomo. Y ese sería el producto cruz. Entonces, ahora la ley de Biot-Savart sería dB igual a U0, 4pi, la corriente, factor. Acá, si se fija, la corriente está en los dos lados. Entonces, cuando yo reemplace en la ecuación de Biot-Savart, puedo factorizar al tiro la corriente y me va a quedar a un lado separado todos estos elementos que no son factorizables. Entonces, quedaría. De hecho, incluso puedo factorizar hasta... Ah, no. Ya les voy a decir por qué no puedo factorizar nada más. Entonces, acá queda menos L partido en la raíz de 2L cuadrado más I cuadrado de I. Y tongo menos, ya más, menos L de I factor de raíz 2L cuadrado más I cuadrado. Catongo. Entonces, lo que pasa ahora es que como tenemos un elemento y queremos saber el campo completo, queremos integrar. O sea, voy a integrar. Entonces vamos a integrar B, integral de 0 a L, porque ese es el largo del cable, y 0, 4pi, corriente, L, raíz, elevado a 3, me falta elevarla a 3, DI, y tongo menos L, DI, elevado a 3, catongo. Entonces, todo lo que es constante sale. Queda L, partido en la raíz 3 de I, en I tongo, en este queda en K tongo. Y esto va de 0 a L. Y lo que pasa, ¿por qué no factorizamos el L? Es porque esta integral, al menos en la prueba, daban el valor de una integral con esta forma. O sea, nos decían cuál era el resultado de esa integral. Lo mismo con esta de acá. Como son iguales, el tema es que como acá adentro está este término que escribí ahí, la única forma de resolver eso es teniendo ese L arriba. Entonces, por eso el L no convenía factorizar. Entonces, reemplazando todos los datos que quedan, ahora el campo magnético va a ser I0, la corriente, 8pi raíz de 3 por 1 sobre L y tongo menos I0, 8pi raíz de 3 por la corriente por 1 partido en L, catongo. Y esa es la parte A de este ejercicio. ¿Se entiende? Sí. Sí, se entiende. Ya bueno. Bueno, la parte B de este ejercicio, la parte B, dice el campo magnético en P producido por la corriente paralela al eje Z. Es esta corriente de acá, la 2. Lo único que va a ser exactamente el mismo procedimiento, así que eso yo no lo voy a hacer, pero es exactamente lo mismo, es esta corriente de acá. Lo único que cambia es esto, es la dirección. Sería catongo y negativa porque va hacia abajo. Entonces, cuando yo plantee esta distancia, la posición del objeto va a ser, este va a ser 0 y va a ser K. Y esa va a ser la distancia. Cualquier objeto que esté entre este y este va a tener una formulita de posición parecida a esta. Entonces, calculamos y ahí nos va a dar ese R. Y si se fijan, va a ser exactamente lo mismo, solo que acá voy a tener en este pedacito un L más, más el puntito que está ahí. Entonces, eso sería como
lo único. Y lo otro que cambia es plantear esta de acá. Plantear esta corriente. Esta. Porque ahora la corriente ya no se va a mover en DI, ya no se va a mover en un pedacito del I, sino que se va a mover en un pedacito del Z, se va a mover por aquí, por acá o por acá. Entonces ahora este sería un DZ y en la dirección Katongo. Y la corriente en esta dirección se mueve hacia abajo, entonces se mueve negativa. Entonces ese sería el único cambio para la parte B. Y luego la parte B se resuelve exactamente igual. Haciendo esos cambios sale sólido. Ahora, la que me interesa es hacer la parte C. En la parte C dice, ahora, si la corriente paralela al eje Z es infinitamente larga, determina la fuerza que experimenta una corriente paralela al eje Z a lo largo de L, ubicada a una distancia L de la corriente. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que yo quiero saber la fuerza que experimenta este cable si yo acá tengo una corriente que se va al infinito. Recuerden que si yo tengo un cable con corriente, este cable genera un campo magnético a su alrededor y ese campo magnético al interactuar con otros cables que tienen corriente también les genera una fuerza. O sea, un cable que tiene corriente al interactuar con un campo magnético siente o percibe una fuerza. Entonces ese es el objetivo del ejercicio C, que calculemos cuál es la fuerza total, o sea, la fuerza de todo esto. Entonces, para el ejercicio C, voy a copiar este, no, mejor no. Voy a tener un cable infinito, de menos infinito al infinito, y acá tengo una corriente. Y este largo es L, y está en una distancia L también. Entonces está en una distancia L. Entonces nosotros sabemos que acá también hay una corriente. Entonces, primero, usando la ley de Ampère, entonces la ley de Ampère. La ley de Ampère nos dice, si yo tengo una corriente que va en esta dirección, por la regla de la mano derecha, voy a tener acá un campo magnético girando en ese sentido. Sí, y eso recuerden que lo podemos calcular como la de la integral de línea cerrada, entonces esto va a ser con el campo por ds igual a U por la corriente encerrada. Entonces, si acá yo voy a suponer, por ejemplo, un círculo en esta distancia, bueno, un círculo que contempla esa distancia que tenemos del cable al L, nos queda el campo magnético B y esto va a ser 2pi L. Porque ese va a ser la superficie cerrada. Y esto va a ser I0 y encerrado. Entonces el campo magnético producido por la corriente va a ser 2pi L. Y entonces va a ser pi y la corriente encerrada es I, pero es negativo y esto es Katongo, porque va hacia abajo y esto tiene que ser, este acá tiene que ser positivo y este acá de acá tiene que ser negativo. Como para respetar eso. Y ¿qué otra cosa? Ya, creo que acá me equivoqué al interpretar el tema de la dirección. Ya, el tema de la dirección de la corriente en ley de Ampère no nos afecta porque la dirección del campo magnético la determinamos por la regla de la mano derecha, entonces no metemos direcciones. Pero si es la corriente encerrada, partida en 2pi L. Y ahora, ¿cuál va a ser la dirección? Que la voy a anotar acá. La dirección va a ser menos J tongo. ¿Y eso por qué? Porque mi sistema de referencia es el siguiente.
L está para allá, este está hacia acá, entonces este es Y y este es X. Y el punto donde interactúa esta corriente con esta corriente de acá es hacia acá. Entonces, mi campo magnético, el que voy a usar para poder calcular todo lo que pasa en ese cable, es golpeando en esa dirección a este punto. Y se fijan en esta dirección, que va a ser tangente a la trayectoria circular, va a apuntar hacia el sentido negativo del eje Y. Entonces, por eso podemos determinar que esa es la dirección. Entonces, ese es el campo magnético, con dirección y todo. Ahora, para calcular la fuerza, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular un elemento de fuerza. Un pedacito de fuerza aplicado en algún punto de por allí. Y ese pedacito va a ser luego la corriente por la trayectoria, producto cruz, del campo magnético. Y eso nos va a decir cuál es la corriente o la fuerza que experimenta el cable. Entonces, bueno, experimenta un pedacito del cable. Entonces, lo que queda aquí es la corriente, la dirección de la corriente es en Z porque va hacia abajo, y es en el sentido negativo de Z, así que es menos catongo la dirección. Producto cruz, U0, la corriente, partida en 2pi L, que es lo que habíamos calculado arriba, menos J tongo. Entonces ahora tenemos que resolver ese producto cruz. Entonces, ¿cómo resolvemos ese producto cruz? Es lo mismo que antes. I tongo, J tongo, K tongo, 0, 0, menos la corriente de Z. Acá va a ser 0, U0 con un negativo, la corriente partida en 2pi L, y 0. Y el determinante de esto. Calculamos el primer elemento, I tongo, por, si calculamos la submatriz, va a quedar. Lo voy a hacer con negrito al tiro. I tongo, el determinante de la submatriz, que va a ser I cuadrado U0 de Z, la corriente, partido en 2pi L. Menos el segundo elemento, que es con el J tongo, el determinante de esa submatriz va a ser de esta matriz. 0 por 0, 0, menos 0 por esto de acá, que también va a ser 0. Entonces aquí va a ser por 0, más el K por el determinante de su submatriz, que también es 0. Entonces, este producto cruz, o en general el DF, va a ser I cuadrado, I sub 0, de Z, la corriente, partiendo pi L. Y en esta de acá me sobró la corriente. Entonces acá también me está sobrando. Y en la dirección, I tongo. ¿Sí? Y acá me da es menos, porque es este por este menos este por este, y este por este dan positivo, así que el menos se conserva. Entonces esa sería la dirección. Y ahora lo único que nos faltaría es integrar. Integrar de 0 a L. Integramos de 0 a L y nos da que la fuerza que experimenta el cable es
menos la corriente al cuadrado y sub 0 partido en 2pi en la dirección y tomo. Este L se simplifica al resolver esa integral. Y esa sería la respuesta a la parte C. Ya. Ya, y ese sería un ejercicio de ley de Ampère. ¿Se entiende? En los 10 minutos que quedan, creo que alcanzo a hacer este de aquí. ¿O prefieren dejarlo para la próxima ayudante? Al tiro nomás, yo creo. Perfecto. Ya, en este me interesa que hagamos la parte A solamente, porque la parte B es con FEMI inducida. Y eso todavía no lo repasamos acá y creo que el profe recién lo pasó como el jueves, o lo pasó recién la semana pasada. Entonces vamos a hacer la parte A que igual es un poquito complicada. Entonces, ¿qué dice esto? Dice, en un loop de cable conductor rectangular en los lados, de lados A y B, se mueve cerca de un cable infinito que lleva corriente I, como se indica en la figura. El loop se mueve en la dirección indicada con rapidez constante V. Entonces, ¿cuál es el flujo magnético en el loop cuando R es 1,5V? Ya. Esto lo vamos a omitir un ratito. Lo que vamos a calcular en general es cuál es el flujo que atraviesa este pedacito de acá. Vamos a calcular ese flujo. Entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Para poder calcular ese flujo, lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a primero determinar, por ejemplo, cuál es la cantidad de campo eléctrico, o sea, campo magnético que atraviesa este, este loop. Y eso lo vamos a hacer simplemente considerando que la dirección de este cable, que vamos a suponer infinito, creo que lo dice que es infinito, es un campo eléctrico así, en esta dirección. Entonces, se fijan todas las líneas de campo que atraviesan el loop, van a ser por acá. Van a ser siempre entrantes. Entonces voy a limpiar un poquito esto, voy a poner aquí puros X, de que son puros vectores entrantes a la hoja. Ya, entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros ya en ejercicios anteriores o antes ya vimos que ese campo magnético dependiente de R, o sea, un campo magnético para cualquier punto que pasa por aquí, va a ser igual. Como 0, la corriente I partido en 2 pi R. Ya, entonces ese va a ser el campo magnético cada vez que yo defino un R. Entonces, ahora, ¿qué pasaría con el flujo? El flujo va a ser la integral de B por acá es dA. Ya, esa es la integral que tenemos que resolver del flujo. Y lo que ocurre es que el campo magnético ya lo tenemos, es este de aquí. Ya, y faltaría el A. Y lo que va a pasar con el A es que vamos a decir que lo que yo voy a integrar en este pedacito para sacar cuál es la cantidad de campo eléctrico que atraviesa cada pedacito de acá, es que vamos a integrar puros rectangulitos chiquititos. Eso es lo que vamos a estar sumando en la integral, puros rectangulitos chiquititos. Y lo que va a pasar con eso es que esos rectangulitos chiquititos van a ser todos de lado R'. ¿Por qué no uso R directamente? Porque el R nos están dando como la variable o el valor que va al medio del loop. ¿Ya? Entonces esto es un dato que en teoría conocemos. Y voy a usar el R' para cualquier valor que represente distancia, pero que no sea directamente el R. Solamente como notación, algo que da lo mismo en general. Entonces va a ser R'. Entonces dA, y este va a ser un pedacito de R.
Entonces DA es igual a A, porque es este lado completo, multiplicado por ese pedacito diferencial de R'. Entonces eso me va a dar un área de un rectangulito muy chiquitito, delgadito, que está dentro de este loop. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo siguiente es empezar a reemplazar. Cabe mencionar que si yo acá estoy usando el R' para representar cualquier distancia que venga desde el cable, entonces mi campo magnético también lo tengo que dejar representado en R', porque esa es como la variable que estoy haciendo cambiar siempre. Y recuerden que el R es una variable fija. Entonces, cuando reemplazamos todo esto en esta integral, va a quedar esto del campo magnético, 2pi R' por el A por dR'. ¿Y cuáles van a ser los límites de integración? Va a ser R menos B medio, y esta va a ser R más B medio. Como son distancias en este sentido, acá voy a tener el R. Pero yo creo todos los rectangulitos que van desde aquí, desde acá hasta acá. Entonces va a ser R menos esta distancia, que luego voy a ir achicando, hasta el R más esta distancia que le voy a ir agregando. Entonces por eso sí nos quedan los límites de integración. Solamente como para recorrer todos los largos, todos estos pedacitos con la integral. Entonces ahora solamente quedaría resolverla. Entonces al resolver, las constantes van afuera, 2pi, la integral de R menos B medios, R más B medio, de R' partido en R'. Y esto va a ser exactamente lo mismo. De un logaritmo natural de R' evaluado en R menos B medio y R más B medio. Al resolver esa parte de R más B medio, o sea, de estos límites de integración, al evaluarlos con esto acá adentro, queda al tiro una solución bastante rápida. O sea, vamos a llegar automáticamente a que este flujo va a ser igual a esta corriente I0 por I por A partido en 2 veces pi por logaritmo natural de R más B medio partido en R menos B medio. Y ese sería el valor del flujo. ¿Ya? ¿Alguna duda con esa parte de ahí? Solamente trabajar esa integral. ¿Se entiende bien? Entonces lo que faltaría es evaluar cuando el R vale 1.5b. Entonces meter aquí 1.5b y ver qué pasa. Ese número no lo tengo exactamente ahora, pero luego solamente quedaría evaluarlo. ¿Sí? Yep. No sé si tienen alguna consulta. Con respecto a las pruebas, se las voy a tener para, yo creo que el jueves, ojalá antes, porque tuve un problema con mi correo. Recién el sábado me enteré de que el profe me había mandado la pauta para corregir. Pero ahí empecé el fin de semana, así que se las estaría dejando esta semana. Así que eso, no sé si tienen más consultas. No. Gracias, Camila. Ya, que estén bien. Chao. Camilo, muchas gracias. Chau.